Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión a la Náusea TV. El día de hoy me acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, el doctor Jesús Medina Gutiérrez, sociólogo, servidor, maestro Héctor Oz, economista. Bien, vamos a tratar el tema de relevancia internacional de mayor trascendencia durante el fin de semana pasado, el transcurso de estos últimos días, que tiene que ver pues con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Un conflicto que lleva ya más de 3 años y medio en extensión. Recordemos que esta es una cuestión que empieza el 22 de febrero del 2022 y bueno, estamos en el segundo semestre ya del 2025 y bien, se vislumbran ciertos cambios, al menos en la forma de dirigirse, en la forma de tratarse de ciertos actores. Por supuesto, los más importantes no son específicamente Ucrania y Rusia, sino Estados Unidos y Rusia. Entonces, lo que tuvimos el 15 de agosto pasado fue efectivamente una reunión por primera vez después de comenzado este conflicto y después de mucho tiempo, una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump, quien ha estado pues llevando pues un discurso relativamente distinto al que se llevaba durante la administración de Biden y Vladimir Putin, quienes se encontraron, bueno, como comento, el 15 de este mes en una base militar propiedad de los Estados Unidos, en Anchorage, en Alaska. Eh, Mucho simbolismo, muchas fotos, mucho dicho por los medios, pero bueno, en el terreno de lo concreto y pues proveer ciertas herramientas de análisis que nos permitan llevar a cabo cierta perspectiva, no en función de adivinar lo que vaya a pasar, sino en función, bueno, de lo que declaran los actores, de lo que vemos que acontece sobre el terreno, que se siguen moviendo las cosas en el terreno ucraniano sobre los propios territorios en disputa y pues llevar a cabo a ciertas conclusiones. El día siguiente se reunió también en la Casa Blanca, llegaron pues Zelensky acompañado por 8 o 9 mandatarios también de la Unión Europea, Francia, Alemania, Inglaterra, Finlandia las presidencias tanto de la Unión Europea como de la OTAN, a reunirse con Donald Trump. Entonces, bueno, también sobre ello podemos sacar algunas conclusiones. Insisto, más allá de que lo que se haya dicho en la prensa, lo que se haya filtrado a los medios tradicionales, pues más bien ha caído en el terreno de lo simbólico, de las declaraciones que no llegaron a nada concreto. Lo cierto es que, bueno, si bien se esperaba un cese al fuego, digamos que la conclusión inmediata es que no se va a dar ningún cese al fuego, sino condiciones para un acuerdo de paz, lo cual, bueno, eventualmente llegará, no sabemos con qué celeridad, pero cambia un poco los discursos lo que deja de estar sobre la mesa es esa petición o esa exigencia por parte de Ucrania, de Europa, de lograr un cese al fuego sin conceder primero ciertas cuestiones concretas ya sobre las demandas por parte de Rusia. Le damos la palabra a Jesús para puntualizar algunas cuestiones de esta reunión y enseguida seguimos analizando de forma más general el asunto. Jesús. Sí, gracias, Héctor. Saludo, Rafa, y a nuestro auditorio. Sin lugar a dudas, una reunión importante que yo discreparía un poco de que no se logró nada. Creo que es una reunión importante porque va de la mano de algo que ha sido patente en términos de estos intentos por lograr, digamos, no sé si la paz, pero sí, bueno, una baja en la intensidad del conflicto por parte de Donald Trump, y no porque, bueno, sea este, una persona muy pacifista, sino porque sus intereses económicos particulares y sus afinidades en términos también de negocios con Rusia y con Putin lo orillan un poco a tratar de detener esto en términos de pelearse también a cierto punto con Zelensky. En ese sentido, yo rescataría algunas cosas más allá en efecto, que no se logró esta lógica del alto al fuego, sino también viéndolo desde otro enfoque. En ese sentido, considero que es importante resaltar algunas cuestiones que sí parecen ser que están un poco perfiladas entre Putin y entre Trump. Eso hay que dejarlo claro, no entre el resto de actores involucrados, sino entre ellos dos. Y esto es, en primer lugar, que se acuerda, y esto es muy importante, que no está, como decíamos, el alto al fuego como una condición previa necesaria, que era algo que sobre todo Europa había planteado como básico. Eso es muy importante. Y más importante aún, Trump sale a hablar, como lo hace siempre, sin ser un tanto claro, de un intercambio de territorios. Él habla que se acordó, se llegó a avances con Putin de un intercambio de territorios. De lo que se habla es de congelar la guerra en las regiones de Zaporilla y Gerson, a cambio de que Ucrania deje todo el Donbass.
Podremos ver en unas imágenes a continuación todo, digamos, el territorio que está en disputa. Recordemos que una de las cuestiones que Putin planteó como objetivo de esta operación especial era la liberación de toda la región del Donbass, esto es Donetsk y Lugansk, las repúblicas que se autoproclamaron como autónomas, pero que también avanzaron hacia Zaporilla y Gerson. Son dos de las principales regiones en términos geopolíticos porque justamente conectan con la península de Crimea, que Rusia ya había logrado desde hace ya algunos años. Esto es importante porque en la siguiente imagen también podremos ver cuál es el avance del ejército ruso. El ejército ruso básicamente tiene tomado eh, todo Zaporilla, todo Gerson, sobre todo al sur del río Dnieper, que es digamos que la frontera natural geográfica que hay en estas regiones, todo Lugansk y prácticamente tres cuartas partes de Donetsk. En este caso, por ejemplo, aquí vemos la ciudad de Pokrovsk, que incluso ya hoy en día está rodeada por el ejército ruso con importantes avances. Esto implicaría, de facto, si es que se logra impulsar, lo cual va a ser muy difícil, que Rusia se quedaría básicamente con todas estas regiones que fueron parte central de su postura. Esto va a ser algo muy, muy difícil para que Trump lo justifique ante Putin, perdón, ante Zelensky y más aún ante la Unión Europea. Continúo, hay un eje central que es garantizar la seguridad de Ucrania. Esto signifique lo que signifique, porque para algunos implicaría la llegada de tropas de Alemania, Gran Bretaña y Francia, que son quienes están postulando esta postura, y por otro lado, pues, las pretensiones en términos de Vladimir Putin de que no haya ninguna fuerzas militares, ya no solo de la Unión Europea, sino tampoco, o sea, digamos, desgastar las fuerzas militares de Ucrania. Por último, y esto quisiera plantearlo igual para la opinión de, de Rafael al respecto, va a ser muy difícil que Trump justifique esto ante la Unión Europea y ante Ucrania. Pero lo importante aquí también es cuál es la posición de Zelensky en este caso. Ya en algunas reuniones anteriores se hablaba de que Zelensky no tenía las cartas en el asunto para poder imponer sus pretensiones de continuar con la guerra y de no ceder ningún territorio en lo que es apoyado principalmente por Gran Bretaña y por Francia. Y esto es el hecho de que hace 2 meses, menos de 2 meses, hubo grandes protestas en Ucrania contra Zelensky después de que realizó algunas reformas que quitaban, digamos, la capacidad de algunas agencias de revisión, digamos, anticorrupción en Ucrania. Y esto fue analizado por algunos expertos en geopolítica como un mecanismo incluso impulsado desde Estados Unidos para mermar aún más la capacidad de Zelensky para poner cara frente a las pretensiones de Estados Unidos. Entonces, sin lugar a dudas, creo que esta reunión entre Putin y Trump no es tan provechosa como Trump lo ha querido plantear, evidentemente, pero creo que sí nos refleja algo, y esto es que Trump está decidido a llevar a cabo el cese de las hostilidades en contra incluso de importantes bastiones de poder en Estados Unidos, que están empecinados en que este conflicto continúe por las repercusiones económicas que esto refiere, en particular, pues evidentemente el lobby militar, el aparato militar en Estados Unidos, que tiene importantes nexos empresariales. Yo lo dejaría por ahí en este primer momento. Sí, bien, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Yo discrepo en algunas cuestiones con lo que plantea Jesús. En general coincido, ¿no? Pero discrepo en términos de los resultados de la famosa reunión. Y aquí voy a mencionar una versión que coincido en casi toda ella del analista político, de este politólogo norteamericano, John Mearsheimer o Merzmeyer, ¿no? Como lo quiera llamar, que fue entrevistado en varios lugares durante y después de la histórica reunión. Es que ya todo es histórico. Bueno, hasta esta reunión de la náusea es histórica. Usted imagínese, nunca más va a volver a pasar. Empecemos por el principio. Antes de la reunión, el señor Trump dijo, vamos a poner sanciones, ¿sí? A Rusia, porque sí, y vamos por el cese al fuego, ¿sí? Eso fue lo que él planteó.
La reunión la solicitó Trump, no la solicitó Putin, la solicitó Trump. ¿Sí? Y la solicitó básicamente para poder tener, de acuerdo con Mersheimer o Mersmayer, poder, a final de cuentas, echarse para atrás con respecto a las sanciones. ¿Por qué? Porque las sanciones no funcionan. Creo que tiene más de 1.000 sanciones Rusia. Y aquí seguimos. ¿Sí? Entonces, Mersmayer dice, bueno, pues ¿cómo le hago para no poner sanciones que no van a servir de nada y un poco salvar la cara, ¿no? En esta megalomanía que ya todos conocemos de Trump. Entonces cita la reunión y el argumento es cese al fuego de Trump, ¿sí? ¿Qué significa el cese al fuego para Rusia? Pues detener su triunfo y su, ¿no? Y su avance que es incontenible de Ucrania. Ucrania tiene perdida la guerra, esto lo tenemos diciendo meses, ¿sí? Y el mapa es bastante elocuente al respecto, ¿sí? Entonces, ¿a quién le conviene un cese al fuego? Pues a Ucrania. ¿Para qué? Para rearmarse, compañeros. Para tener más armas y poder defenderse. ¿Usted cree que Rusia les va a decir que sí? Entonces, ¿cuáles eran las demandas de Rusia desde el principio del conflicto? Las recordamos porque luego con esta cantidad de basura que nos dan los medios se nos olvida. Ucrania no puede estar en la OTAN. Ucrania no puede estar ocupada por ejércitos alemanes o europeos para garantizar la libertad de Ucrania. Crimea se queda con Rusia, se acabó, eso no es negociable, ¿sí? Y vamos a quedarnos con los territorios que hemos conquistado. Eso es básicamente lo que plantearon desde un principio. Donetsk, Donbass, porque es mayoritariamente población rusa que ha sido bombardeada por Ucrania, eso lo sabemos desde fines del Maidán, ¿sí? Y entonces los rusos dijeron, nosotros vamos a defender a una población que históricamente, culturalmente y económicamente depende de nosotros. Bueno, pues eso no ha cambiado, ¿sí? Entonces cuando Trump y Putin se encuentran, pues la reunión inmediatamente algunos notaron, pues no duró casi nada. Fue de 2 horas y media, 3, con toda esta parafernalia de que se sube a la bestia, que va para allá, los desgarramientos de vestiduras de cómo, por qué no lo agarran, no lo llevan a la Corte Penal Internacional. Sí, sí, ¿no? Cuando pues sabemos que Estados Unidos no tiene firmado ningún acuerdo con la Corte Penal, por lo tanto no los obedece, ya estuvo Netanyahu también ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se discutió? Pues básicamente, oye, pues queremos cese al fuego. No, pues, nosotros no tenemos, no vamos a aceptar el cese al fuego, ¿sí? Eh, Jalife plantea la idea de que no, en realidad se impidió la Tercera Guerra Mundial. Ay, el profeta Jalife, pues ya saben cómo es, ¿no? La cosa es pues que lo revise. Digo, no negamos su conocimiento al respecto de la geopolítica, pero pues le gusta echarle a este rollo. Incluso aquí discutimos. Pues que a lo mejor la agenda no era esa, que la agenda era todo el rollo de lo que quieren hacer en el Ártico, que quieren inversiones conjuntas Estados Unidos y Rusia, que como bien decía Jesús, pues aquí es para Trump lo que le interesa es los negocios y lo que quiere pues es acabar con esto para poder entonces sí empezar a hacer este tipo de negocios, sobre todo petroleros en la zona del Ártico. Entonces, a final de cuentas, ¿sí? Lo único para lo que Trump pudo utilizar esto fue básicamente que todo el mundo se olvidara de lo que había prometido antes, es decir, de las famosas, ¿no? Sanciones y, ¿no? y castigos a Rusia. Ya nadie habla de eso, menos Donald Trump, menos Donald Trump. Y convoca la reunión con Zelensky, los europeos, 3, 4 días antes, ¿sí? En esta idea, insisto, pues de tapar el agujero que quedó, que es Rusia no se va a mover de la posición. ¿Por qué? Porque militarmente tiene la ventaja. Y si usted tiene la ventaja militar, pues no se va a andar echando para atrás. Es absurdo, ¿no cree usted? Si las cosas se plantearon en términos de guerra y yo voy ganando la guerra, ¿usted cree que yo voy a ceder ahora? Me voy a salir, les voy a regresar Crimea, voy a dejar que la OTAN entre en Ucrania. Digo, por favor, digo, ¿qué estamos pensando? ¿Sí? Entonces, claro.
¿qué es lo que vemos en los medios? La agenda europea. Y la agenda europea es sigamos contra Rusia, aunque tengamos perdida la guerra, porque además no son nuestros muertos, son los muertos de Ucrania y los muertos, se vaya usted a saber dónde, de toda la bola de mercenarios que contrata BlackRock y otros. Y por el otro lado, lo que vemos entonces es pues que Trump prácticamente lo que quiere es sacarse de encima el problema, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el resultado de la reunión? Pues nomás que Trump pudiera salvar la cara, no pusiera sanciones que había anunciado con el argumento de que pues es que ya lo habían discutido, ya tuvieron acuerdos, ya se zafó de eso, ¿no? Y listo. Esto es lo que Mersmayer me plantea. Y esta gente tiene información que usted ni yo tenemos, ¿sí? Y además tiene 40 años de conocimiento en diplomacia, así le llaman ahora, ¿no? Diplomacia y geopolítica, diplomacia estadounidense. Entonces, Estados Unidos ni Trump, lo que hemos dicho aquí, ¿sí? No tiene poder para obligar a Rusia a hacer lo que le dé la gana. No lo tiene. Como no lo tiene para obligar a China, como no lo tiene para, a pesar de las sanciones contra la India, impedir que India siga comprando petróleo ruso. Señores, por favor, ¿sí? Entonces, pues en realidad, para la foto estuvo muy bien, para esto y para el otro, pero no hay cambios. La guerra continúa, los negocios del complejo militar continúan, porque claro, van a seguir vendiendo armamento a Ucrania, ¿no? Pero las cosas no van a cambiar. Trump no tiene ningún poder para poder obligar a Rusia a hacer lo que no quiere. Yo lo dejo ahí, pues. Creo que la discrepancia al final del día es entre semántica y de grado, pero yo creo que un poco en esto último que comentaba Rafa está la clave. Efectivamente, Estados Unidos, deja tu Trump, Estados Unidos no tiene el poder para influenciar ya directamente la política china, rusa, india, como lo pudo haber hecho hace 40 años, pero ojo, ya tampoco tiene el poder para influenciar directamente lo que hace la Unión Europea. Y ese es el problema, ese es el problema el día de hoy, que ya no influye directamente, relativamente sí, pero si no, todos se hubieran quedado calladitos y lo cierto es Pero, que no. perdón, Héctor, ¿quién va a pagar esos 1.200 millones de armamento? Los europeos. Entonces, Exacto. sí, ok, Entonces, no comen de la mano de Trump, pero todo el planteamiento que hizo de aumenten su gasto militar, lo están haciendo, entonces la ¿no? cuestión es esa, que no es nada más el planteamiento de Trump, o sea, lo que está en disputa en última instancia es el planteamiento clásico de siempre, este debate entre los neoconservadores, encabezados ahora paradójicamente por el Partido Demócrata, que es lo que está esperando Europa, que se acaben estos 4 años, o que le pase algo a Trump en el próximo impeachment, ¿no? Pero efectivamente lo que vemos es todo lo que hace Trump, y lo hemos dicho desde que tomó posesión, tiene dos sentidos. Uno, presionar para renegociar, ya sea con Rusia, ya sea con India, ya sea con China. Esta cuestión de las amenazas de los aranceles, en esta ocasión a Rusia, perdón, de las sanciones, recordemos que eran sanciones secundarias, porque como decía Rafa, sanciones primarias Rusia tiene todas las del mundo, más que Irán, más que Corea del Norte. Sanciones secundarias, ¿qué implica? Sancionar a India, sancionar a todos los que hacen comercio a través de entonces, eso efectivamente no lo iba a hacer. Adelantó el ultimátum de 60 a 11 y luego la reunión. Entonces, y la otra, todo lo que hace Trump, aparte de para renegociar, es para pintarse una cara de salvador frente al pueblo norteamericano y lo ha hecho vez tras vez. Esta es la séptima guerra que va a parar, según él. El Entonces, Nobel de la Paz y el Nobel de la Paz, que pues, anda efectivamente, que encaprichado, ¿no? ya nos reímos de eso, pero tiene un sentido, y ese sentido es el electoral, el elector, ya ni siquiera electoral, el electorero, el politiquero, el propio, el de la. Entonces, y yo creo que sí hay un cambio sustantivo en lo que decía Jesús, que efectivamente el hecho de concederle a Rusia que vamos a dejar de hablar de cese al fuego es pensar que se va a hablar ya no de lo militar, se va a hablar de lo político, que es lo que Rusia ha querido desde un principio. Independientemente, o más bien a partir de lo que está pasando en el terreno de batalla, entonces ahora sí se va a entrar a discutir lo político, lo que decían tanto Rafa como Jesús, que planteó Rusia, no en el 2022, lo que se planteó en el 2014. Ucrania no puede entrar a la Exacto. OTAN, Ucrania se tiene que desnazificar, Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, yo Y creo creo que que sí hay ese cambio significativo, perdón Jesús, y se ve precisamente en la forma en la que se trata a los miembros de la Unión Europea, quién los recibe, cómo se recibe, lo simbólico, lo que sale de esas declaraciones. Entonces, creo que por ahí podemos seguir cambios pequeños, simbólicos, pero creo que sí apuntan hacia un reconducimiento de las acciones, ¿no? Chucho. y lo importante es justamente
justamente eso, el papel de la Unión Europea. Sin lugar a dudas hay muchos intereses desde el Euromaidán en todo lo que sucede, y creo que esto va un poco de la mano de lo que hablábamos también en el caso de Israel e Irán, y esto es, Estados Unidos ya no es quien controla, como decíamos, a sus lacayos, como antes, ¿no? Israel era su bastión en el Medio Oriente, la Unión Europea era su, digamos, terreno de control. Lo siguen haciendo en cierta forma, tienen cierta capacidad para hacerlo. En el caso europeo fue claro hace un mes que les ponen sanciones económicas a sus aliados, destruyen la economía europea como lo han venido haciendo desde hace 5 o 10 años, y ellos aceptan gustosos de esto. Pero no obstante, recordemos, ¿quién fue quien impidió que Zelensky llegara al acuerdo con Putin a los meses Sí, de que sí, empezó la operación especial? Fue Gran Bretaña, no fue Estados Unidos, fue Gran Bretaña. ¿Quién dice ahora que Ucrania no puede ceder territorios? Algo que Trump ya dijo. Trump dijo, Zelensky tiene que estar abierto a que va a perder territorio, punto. Y si no quiere hacerlo, pues entonces él va a pagar la guerra. Él va a hacerse responsable de todo el proceso de aquí en adelante, como lo han venido haciendo últimamente. Se llena la boca de decir que él no regala armas, que él las vende, ¿no? Los últimos pedidos de baterías antiaéreas que hizo Ucrania se puso casi, casi de aval a Europa. Es decir, a mí no me importa que me las pague, a mí me las tienen que pagar aquí. Entonces, ¿quién salió a decir que no pueden perder territorios? Francia, Gran Bretaña, von der Leyen son quienes salieron a decir que es imposible que esto pase. Trump incluso ya se dio, como diríamos también en términos de la OTAN. Trump dijo, no va a entrar Ucrania en la OTAN, punto. Eso ya está fuera de discusión. Entonces, bueno, la foto es bastante simbólica. No somos aquí analistas de las posturas y todo eso, pero creo que se habla bastante de que la única que parece que tiene algo de independencia o de fuerza es Meloni, mientras todos los demás, cabizbajos y meditabundos después de su reunión, que por cierto, aquí yo lo que veo es que Trump lo que quiso hacer es hacer esto en fast track, hacerlo rápido. La reunión de Putin la preparó con tiempo de antelación, pero se enteraron todos, o nos enteramos todos, de último momento, para no darle tiempo a Europa de responder. Pero no obstante, sí deja que venga Europa a acompañar a Zelensky, que vemos en esta imagen, que habla bastante del papel de Zelensky frente a Estados Unidos. O sea, evidentemente Zelensky no tiene la capacidad para ponerle cara a Trump, pero con el apoyo de Europa, y esto es lo que yo rescataría de la reunión entre Zelensky y Trump, es que mientras tenga el apoyo de Europa para, digamos, salvarse un poco de lo que Trump está queriendo hacer, porque si fuera por él, mañana mismo firman la rendición, entregan los territorios y él empieza a hacer los negocios en términos de minerales de tierras raras con Putin, porque ese no es problema. Putin le va a hacer ese negocio sin problemas. Aquí, quien se sigue interponiendo en esto sigue siendo la Unión Europea. Entonces, bueno, simplemente resaltar algunas cuestiones de esta última reunión. ¿Por qué? Porque mientras Trump habla de una reunión trilateral, es decir, Putin, Trump, Zelensky, se habló de lugares, hablan de Roma, hablan de Helsinki, de Ginebra. Más importante aún, Putin dijo no, va a ser en Moscú. Entonces, es evidente que Putin no quiere ir a Europa. Pero bueno, la alternativa es la que acaba de salir hace unas horas, que es Hungría. Hungría es Unión Europea, Hungría es aliado de Rusia, sería un perfecto territorio. Y Hungría más no importante aún, y con esto acepta, termino, Hungría no acepta la Corte Penal Internacional. O sea, es que ¿con quién creen que están tratando? O sea, ¿cómo creen que Putin va a ir a París? Digo, ¿en qué cabe? O sea, exacto. yo estoy harto de los medios, o sea, dices, pero, o sea, pasándose películas. Ahora, nada más un paréntesis. Sí, tú dices trilateral. No, yo entendí que más bien lo que Trump dijo es, allá Unión Europea y Zelensky que se reúnan con él, ¿eh? Yo ya zafo. Yo ya zafo. Ah, Si bueno, no puedo obligar a no, Trump y ya a Putin y ya vi que no se puede. Y estos de la Unión Europea, tan necios con seguir con el cese al fuego, que yo ya tampoco estoy de acuerdo, pues arréglenlo ustedes. Y mira, me lavo las manos. Yo le eché ganas, aquí estamos, ya nos tomamos la foto. Pero si ustedes, pues arréglense ustedes, ¿no? Y vemos. no, claro, claro, pero aquí el punto es, quien quiere que sea bilateral es Zelensky.
porque sabe que Trump Pero básicamente lo va a vender y lo va a entregar. Pero ahora, ¿ustedes creen que con la megalomanía que Trump tiene, con el tiempo que le dedicó a esta reunión con Putin nuevamente, porque la hizo en secreto, preparó todo perfectamente para que nadie se metiera y para que él saliera en la foto como el líder y el salvador del mundo, y con estas pretensiones megalómanas de ser el Nobel de la Paz, creen que va a permitir que se reúnan Putin y Zelensky solos? Más, no, no, y más importante aún, ¿creen que Putin va a querer reunirse con Zelensky? Él no tiene nada que hacer con Zelensky, él lo ha dicho. Zelensky ya no tiene ninguna autoridad dentro de Ucrania porque ya se acabó su mandato, no llamó a elecciones y es espurio básicamente. y Tal vez se si llevará se bien con AMLO. reúnen, y si se reúnen en el eventual, mira, es porque ya está todo acordado. Recordemos que las reuniones entre los altos mandos es porque ya está todo planchado, ya nomás para la foto y la firma en el librito. No se van a poner ahí a contar chicles y a cambiar frijolitos. Oiga, digo, si usted conoce un poco de diplomacia, por favor, no crea. Claro que no. ¿Sí? Y si creen los europeos que los van a dejar sentarse en Moscú al lado de Zelensky para echarle montón a Putin, pues por favor, mejor que se pongan abusados porque están a punto de perder las elecciones. Macron, ¿sí? Y toda la derecha viene la extrema derecha, claro, no van a perder con la izquierda, van a perder con la extrema derecha. Y pregúntenle a los alemanes también, ¿no? Pero bueno, No, claro, y perdón. bueno, y en ese sentido, yo solo terminaría con esto. Evidentemente, Putin tiene la sartén por el mango, él tiene todas las de ganar en esos términos, a él no le importa si tiene que seguir con la campaña en términos de que pueda perder con Ucrania, porque no lo va a hacer. Para que se den una idea, las fuerzas ucranianas sacaron fuerzas de otras ciudades para llevar gente a Pokrovsk, que es en la zona norte de Donetsk, para tratar de cuidar esa última ciudad que ya está en llamas, básicamente. Pero para hacerlo, dejaron solas otras ciudades en las cuales hoy acaba de salir la noticia, avanzaron los rusos cerca de 10 kilómetros y están en las puertas. Entonces, no hay forma en que detengan al ejército ruso. Solamente plantaría una clave que es importante ver a un futuro inmediato, y esto es, a Putin sí le interesa acabar con el conflicto en Ucrania porque se le acaba de abrir un nuevo frente. Aparte de que perdió a su aliado en Medio Oriente, ahora resulta que Azerbaiyán es muy amigo de Israel y es muy amigo de Europa, y entonces es la cuña que está poniendo en graves predicamentos toda la zona de Medio Oriente entre Rusia y entre Irán. Entonces, esto es un conflicto que pronto se va a desatar. Hace unos días salió un diputado de Azerbaiyán a decir que van a hacer pedazos al ejército ruso. También quién sabe qué fue lo que fumó. Pero fuera de eso, hay tensiones dentro de la zona que a Putin le conviene por eso tener ya Sí, resuelta esa sí. situación en Ucrania para poder concentrarse en lo que se viene en esa zona. Totalmente de Eso es- acuerdo, qué bueno que lo tocaste, Jesús. El acuerdo que hubo recientemente precisamente para establecer, o sea, el acuerdo de paz, si tú quieres, no, entre Armenia y Azerbaiyán, tiene la intención de permitirle a Azerbaiyán pasar por territorio armenio para poder pasar el petróleo de Azerbaiyán y el gas, no por Rusia o por Georgia, sino pasarlo por Turquía. ¿Por qué? Porque lamentablemente no sé si por ahí está un mapa, pero Azerbaiyán está partido en dos. Y aparte estaba la región de Nagorno-Karabaj, que era Armenia. Esa ya la perdieron. Recordemos que eso desde hace años hubo una guerra en donde ¿no? el territorio de Nagorno-Karabaj, habitado por armenios, fue básicamente limpiado étnicamente. ¿Para qué? Porque estaba en el corazón de Azerbaiyán. Y una vez que lograron eso, ¿sí? Armenia y Azerbaiyán se retiran del acuerdo que tenían tradicionalmente y en donde los rusos eran los intermediarios para establecer la paz con Nagorno-Karabaj. Se acabó. Y Donald Trump, precisamente en esa lengüita que ve, o sea, el rojo es Nagorno-Karabaj, que ya lo quita. Abajo hay una lengüita gris que pega con Irán, justamente Irán está ahí abajo. Entonces lo que quieren es sacar ahora un nuevo gasoducto, ¿no? Por esa zona que son 42 kilómetros, y luego meterlo en la región que se me escapa el nombre, que es también de Azerbaiyán, si usted se fijó, pegado a lo que es el Mar Negro, ¿sí? Y ahí
sacarlo hasta Turquía, porque ella hace frontera con Turquía, y de Turquía sacarlo al Mediterráneo y sacarlo a Europa. Y creo que la zona esta le pusieron el nombre de Trump, un nombre ahí raro de pasaje o no sé qué de Trump, ¿no? Y en donde Armenia mantiene su soberanía legal sobre el espacio, pero es más o menos como una zona económica especial en la cual llegará inversiones estadounidenses para desarrollar precisamente la zona con carreteras, etcétera, y hacer el paso de este nuevo gasoducto que saque el petróleo y el gas de Azerbaiyán, ¿sí? Por Turquía. Y esto implica, y esto fue posible precisamente, como dice Jesús, porque los rusos no pueden intervenir y porque están básicamente atorados en Ucrania. De esto a lo que diga Azerbaiyán de que va a invadir Rusia, pues eso es otra cosa. Azerbaiyán lo que quiere es sacar su gas por otro lado para, ¿no? Aliarse con Estados Unidos y poder presentar un frente más equilibrado con Rusia. Se entiende, pues es que, a ver, pues si Rusia siempre ha sido el imperio sobre estos lugares y los ha fregado por décadas, ¿sí? Entonces es obvio que hay un sentimiento nacionalista contrario. ¿Sí? Y dadas las circunstancias, pues evidentemente dijeron, pues ahora es cuando, ¿sí? La gran perdedora aquí es Armenia, porque pues Armenia, si antes no podía defenderse, pues ahora menos, al grado de que tuvo que ceder. Estuvieron en la Casa Blanca, recuerde usted, hace que como una semana, 10 días, los dos sentados ahí, y Trump diciendo, bueno, pues ya nos arreglamos, ya esto y el otro. Entonces sí, efectivamente, esto es muy desgastante para Rusia, la guerra de Ucrania. Evidentemente que a los rusos les conviene. Rusia no quiere entrar en toda Ucrania. ¿Por qué? Porque va a enfrentar una guerra de guerrillas que no va a poder ganar, que va a ser muy desgastante, porque los ucranianos no, efectivamente, ya no va a haber una guerra literal, pero va a haber una serie de guerrillas financiadas, evidentemente, desde Occidente. Y entonces, pues pregúntele a los, digo, si los rusos no aprendieron en Afganistán, entonces, ¿dónde? ¿Sí? Entonces no van a poder ganar esa guerra, ni les interesa por eso quedarse con toda Ucrania, en lo absoluto. Lo que les interesa es mantener Crimea, mantener, inclusive a lo mejor ceder algunas partes de lo que han ganado hasta ahora, pero la mayor parte no lo van a ceder. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es un espacio, un colchón, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones militares y geopolíticas para no poder anticiparse, no van a dejar que desde Ucrania, en la frontera con Rusia, estén los misiles listos para tirarlos a Moscú. Me digo, por favor. Y se conecta aparte, Rafa, porque hace unos días a estos acuerdos Rusia le respondió a Azerbaiyán atacando sus instalaciones petroleras en Odessa, porque recordemos que Odessa no es ucraniano ya, pues y por favor está vendido a Europa y de parte de Europa prestado unas partes a Azerbaiyán. Entonces, ¿qué hizo? Como están atacando Odessa, pues fueron y atacaron a la empresa petrolera de Azerbaiyán, que por cierto tiene serios conflictos porque ahora resulta que les enviaron petróleo contaminado a los europeos, que pues no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces, todo se conecta, todo esto está conectado y en Armenia también va a estallar un conflicto porque la gente no apoya al presidente que básicamente les está entregando todo a sus vecinos con los que históricamente han tenido problemas muy graves, como lo que mencionabas de Nagorno-Karabaj. Pues sí Entonces, es. toda la geopolítica, toda esa zona es un polvorín. Pues sí, claro, pero polvorín porque están aferrados en fregarse a Rusia y no pueden. Y lo único que pasa es que la están echando cada vez más en brazos de China y de la India, pues, que era exactamente lo que no había que hacer. Y ya nada más para terminar con la parte de la reunión en la Casa Blanca, pues sí, show mediático y lo pasearon. ¿No? Notabas tú, Jesús, que ya no va vestido como si viniera de correr en un campo minado. No, ya medio que lo arreglaron, ay, medio, ¿verdad? Al payaso, ¿no? Al comediante. Digo, no Pero, podemos no, pe- no podemos creer todo, pero por ahí se menciona eso, que básicamente le dijeron, vas como niño grande, no vas con el uniforme militar, ya deja tus paranoias. ¿Quién sabe a quién me recuerda acá en México, que le quedaba grande el uniforme militar con estas ínfulas de superioridad? Curiosamente son gente muy chaparrita, también no decidieron eso. O sea, no, sé que Napoleón no era tiene chaparrito, sentido acuérdate que Napoleón era geopolítico, chaparrito. no, pero Napoleón no se ponía una suela de 7 centímetros para que en las fotos no salga más
Chaparro, que Meloni, eso que habla demasiado de la psique de una persona, porque le preocupa eso. Mucha coca. También. Ya están totalmente o sea, no digamos la Meloni, que hija, pues por eso no crece, pues es que le pega duro, ya saben ustedes. Digo, no me estoy escandalizando en términos morales, por el amor de Dios, ¿no? Pero bueno, sí, no, digamos, toda esta reunión y entonces los europeos arropando, pues una quimera, porque el dueño del circo es Trump, el payaso es Zelensky, pero cuando uno va a hablar, pues no va a hablar con los payasos, va a hablar con el dueño del circo, mucho menos con los animales, ¿no? Como Macron. Si eso voy a hablar con el dueño. Sí, y yo ya hablé y le dije, mira, mano, aquí no hay de otra. Y parece ser que Trump lo entendió. Entonces, por eso ahora hablan, no, cese a fuego, no. Tiene que haber un acuerdo y ya. Y Zelensky tiene que ceder, ¿sí? Y tienen que ceder los que están atrás de él, que son los europeos, estos grupos, ¿no? Y Sí, entonces, porque hay bueno, que recordar que porque, Zelensky ya se dio. Zelensky se dio a 2 meses de la operación. En abril ya había firmado, ya sí, habían pero no prefirmado ese lo acuerdo en dejan. Turquía. Lo presionan y además recordemos, Zelensky no es el que manda en Ucrania, ¿sí? Son los neonazis que están adentro del ejército. Esos son los que mandan. Esos son los que se fortalecieron con el Maidán y mueven los hilos desde atrás. ¿Cómo podemos pensar que un comediante que no tiene ninguna base social, que no tiene ninguna capacidad de manejo político, que no tiene un liderazgo sí, carismático, tiene nada, pueda mover el asunto? No, no es tan sencillo. Entonces, claro, aquí de lo que no se habla, porque entonces ya sería el colmo, es de qué opinan los seguidores de Bandera, los herederos de los neonazis ucranianos. ¿Qué es lo que ellos opinan? Que son una minoría en el país, ¿sí? Pero que tienen las armas y que tienen los recursos para seguir, ¿sí? Manteniendo una guerra de guerrillas mercenaria contra el que se les ponga enfrente, ¿sí? ¿Qué opinan ellos? No lo sabemos. Sí, yo creo que Europa no va a ceder, ¿sí? Y para Estados Unidos el asunto es, bueno, pues entonces seguimos vendiendo armas, seguimos haciendo negocios, seguimos desgastando a Rusia. Bueno, pues está bueno, pero esto está perdido. Y entre más tiempo pase, más pierde Ucrania y más pierde Europa. Porque cuando se firme la paz, tarde o temprano, con las condiciones de Rusia, ¿cómo van a quedar los líderes europeos? A los que se les dijo que eso no podía cambiar. ¿Usted cree que eso les va a servir para las próximas elecciones? Es un Entonces dices, punto. Y Ucrania ya no existe. La Ucrania que conocimos en el 2014 ya no existe. Existen esas 4 regiones, de las cuales probablemente dos seguramente serán parte de la Federación Rusa, Lugansk, Donetsk, lo que es el Donbass. Las otras dos seguramente se llega a un acuerdo más geográfico que administrativo. Eso lo veremos en su momento. Yo creo que para cerrar lo que hay que decir es que esto lo comentamos hace 3 años. Esta batalla no es una batalla por Ucrania, esto es una batalla por Europa, es una guerra por Europa. Y al final del día, independientemente de las conquistas militares, de las conquistas sobre el terreno de Rusia, esa batalla parece que la gana la hegemonía estadounidense, incluso en contra de Trump, incluso que humillando a los europeos, pero precisamente esa humillación lo que muestra es una sujeción total, que mucho hemos comentado, digamos, para casos que tenemos más cerca de nuestras latitudes, ¿no? Pero esa sujeción total, incluso cuando está un presidente que les mienta a la madre, que los sobaja, que los ningunea, que los pone sanciones, es lo que demuestra la hegemonía ya no política, sino cultural, ideológica de ese modo de ver el sí. mundo que se implementó en los 90, ¿no? Entonces, bueno, Y, ajá. se insiste mucho, perdón, en la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, ¿sí? Y que ya nadie discute. ¿Y Europa? Europa, si Estados Unidos, que es el patrón, está ahí, pues, ¿cómo está Europa? Entonces, ¿por qué creemos que Europa puede mantener un esfuerzo de guerra, ¿sí? Contra Rusia a través de Ucrania? No puede, por eso va y se inclina ante Trump, porque no puede hacerlo en términos Sí. materiales, no tiene ni las Fuerzas Armadas, no tiene el armamento para lograr, para hacerlo. No, pero como Entonces, dices, ideológicamente pareciera que, como dijeron por ahí en los 80, pareciera que no hay alternativa. Ideológicamente siguen todos repitiendo el mismo discurso sí, de la sí. soberanía, del No, y es buenismo, de los histórico, derechos humanos, de Héctor. la justicia. Claro. Resulta que esto viene desde la guerra de Crimea en el siglo XIX. Ah, Desde por supuesto. entonces,
Los europeos han estado alucinando con la idea de que Rusia se va a quedar con Europa, cuando en realidad históricamente ha sido al revés. Y si no, pregúntenle a los alemanes. Entonces, digo, por favor, en fin, digo, patadas de ahogado, pero con un poderosísimo lobby financiero y propagandístico que pues, no tiene a la gente básicamente mirando para otro lado. Entonces, bueno, pues No, pues que son las estructuras del capital, no, no es otra cosa que no hayamos discutido en extenso en este canal, ¿no? Pero bueno, dejémoslo por aquí por el momento. Seguramente pues volveremos a tratar el tema. Yo, lo último nomás, yo lo que veía es que sí se propone una reunión trilateral. La Unión Europea quisiera que fuera cuadrilateral, a ver, tenía sus pero ¿quién la mejores propone? sueños. ¿Quién la propone, Héctor? No, la propone Estados Unidos precisamente como decía Jesús, para A mediar ver, entre ellos, ¿sí? no, o Entonces, sea, veremos, veremos cómo ya queda, saben pero que seguramente, sí, pero no puede seguramente, bueno. perder, no puede perder, Trump no puede perder. Y mira, aquí nada más también, perdóname, Jeffrey Sachs, ese que ahora se le está de liberal, porque anduvo con los neoliberales a calzón quitado, dice, mire, para entender bien las actitudes de estos tres países, China, Rusia y Estados Unidos, mire, ¿cuáles son los juegos que juegan en términos diplomáticos? Lo dice, y lo dice de manera figurativa. Los chinos juegan majón. ¿Y el majón qué es? No, si usted conoce poner piedritas para rodear al otro, no lo atacas, no lo tratas de matar, no, nomás como que lo contienes. ¿Cuál es el juego de los rusos? El ajedrez. ¿Cuál es el juego de los gringos? El póker. Y el póker es blofear, blofear, blofear y blofear. Y el que blofea mejor es el que gana. Bueno, pues que sigan blofeando. Pues, o sea, ¿qué lo vamos a hacer? ¿No? Conste que no lo digo yo, lo dice un gringo, un gringo. No lo digo yo, que no vayan a pensar. En fin. Veremos, pero bueno, por el momento aquí la dejamos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Como siempre, pedirles la recomendación al canal, la suscripción, dejar por ahí un like, un comentario y nos encontramos próximamente. Gracias, Jesús. Gracias, Rafa. Gracias a todos.